No sé cuánto tiempo llevo vagando por este desierto que parece no tener fin. El viento levanta la arena como si quisiera borrar mis huellas y arrastrarme con los muertos que dejé atrás. Desde que escapé, o quizá fui expulsado, de aquel infierno en Tobruk, camino con la sensación constante de que no debería estar vivo. Cada paso me recuerda que fui el único que regresó, y que eso tiene un precio que aún no me atrevo a describir. El sol cae sobre mí con la misma dureza con la que mis recuerdos golpean mi conciencia. Puedo escuchar, incluso ahora, los gritos apagados de mis compañeros mientras el humo se elevaba entre las posiciones italianas. Nunca imaginé que la arena pudiera oler a sangre caliente, pero lo hizo. Y yo seguí avanzando cuando todos los demás quedaron tendidos. A veces creo que el desierto sabe por qué sobreviví, y es ese conocimiento lo que me aterra más que cualquier enemigo visible. Las noches são ainda piores. O frio atraviesa o uniforme, os dedos, os ossos. A escuridão parece repetir cenas que tento enterrar. Rostos chamuscados, mãos tremendo, a respiração final de homens que confiavam em mim. Eu escrevo tremendo, não pelo frio, mas pelo medo de admitir o que realmente aconteceu naquela trincheira. Sei que estas páginas podem ser lidas quando eu já não estiver aqui, e isso faz tudo parecer ainda mais definitivo. Hay un olor que no consigo tirar de mi piel, pólvora vieja, sudor seco y algo más, algo que no quiero nombrar. El desierto lo conserva todo, incluso los pecados de los hombres que intentan esconderlos. A veces, cuando cierro los ojos, siento que la arena murmura aquello que me esfuerzo en silenciar. No sé cuánto más podré evitar escribir la verdad completa, aunque sé que cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Presiento que mi tiempo se está agotando. Esta noche el viento sopla de un modo extraño, como si esperara mi última confesión. Tal vez por eso finalmente he abierto este cuaderno, porque ya no puedo seguir cargando solo con aquello que me mantuvo vivo y que al mismo tiempo me destruyó. Si estás leyendo esto, sabrás pronto por qué fui el único que salió con vida de Tobruk, aunque ojalá nunca tuviera que contarlo. Escribo estas líneas desde una tienda improvisada en algún punto perdido del desierto libio. No sé exactamente dónde. Los británicos que me capturaron tampoco parecían interesados en decírmelo. El aire aquí es seco como un hueso antiguo, y cada respiración levanta un leve sabor a polvo y metal. Tobruk. Incluso ver esa palabra escrita me provoca un temblor en las manos. Fue allí, en 1942, donde mi pelotón desapareció entre explosiones, humo y un silencio final tan brutal que todavía lo escucho por las noches. Yo fui el único que quedó en pie. Y escribo porque, antes de que mi mente termine de quebrarse, necesito dejar registrada la verdad de lo que ocurrió. Me encontraron vagando sin rumbo entre las dunas, con los labios partidos y los ojos perdidos, aferrando este cuaderno como si fuera un salvavidas. No recuerdo exactamente cómo caí de rodillas ni cuánto tiempo pasé hablando solo. Apenas recuerdo la sombra de los soldados británicos acercándose, sus rostros tensos, su sorpresa al ver que un italiano había sobrevivido a aquel infierno. Tomaron mis armas, mi cantimplora vacía, y me llevaron a este campamento. Pero lo que no pudieron quitarme fueron mis recuerdos, y la culpa que me corroe. A veces creo que escribo para no enloquecer. Otras veces creo que escribo porque ya estoy enloqueciendo. Mis compañeros murieron creyendo que eu caería con ellos, que resistiríamos juntos a Teofim. Pero no fue así. Algo ocurrió en aquel búnker, algo que transformó mi destino y el de todos ellos. No sé si esta carta es un acto de cobardía o de honestidad, pero siento que, si no la dejo aquí, la verdad morirá conmigo, y quizá merezca ser revelada, aunque me avergüence hasta los huesos. La guerra devora historias enteras antes de que alguien pueda escucharlas. Este cuaderno, estas palabras torpes, son mi única forma de impedir que la nuestra desaparezca también bajo la arena. Si alguien llega a leer esto algún día, quizá comprenda lo que la guerra hace con un hombre, y por qué a veces sobrevivir es la peor condena de todas. Y si desea conocer más voces perdidas como la mía,
más relatos que nunca fueron contados. Basta conseguir estas páginas, estas historias arrancadas al silencio, porque sólo así no seremos enterrados del todo por el desierto. Siempre imaginé el desierto como esos paisajes distantes que uno solo ve en los mapas militares. Manchas amarillentas entre líneas rojas. Pero cuando finalmente lo tuve frente a mí, comprendí que no era un simple lugar, sino una criatura viva, inmensa, respirando calor sobre nosotros. Cada paso hacía que mis botas se hundieran en la arena ardiente, y cada inhalación quemaba mi garganta como si tragara metal fundido. Pero incluso el calor, ese castigo interminable, no era tan opresivo como el silencio. Un silencio absoluto, tan profundo, que mis propios pensamientos sonaban como gritos dentro de mi casco. Y cada uno de ellos terminaba en la misma pregunta que me perseguía desde el amanecer. ¿Por qué sigo vivo? Mi pelotón avanzaba con un cansancio que nos deformaba el rostro. Las cantimploras estaban vacías, los labios partidos, los ojos irritados por la arena que el viento arrastraba sin piedad. La radio había muerto horas antes, tal vez días. Nadie lo sabía con certeza. Habíamos perdido el rumbo, la disciplina y, poco a poco, la cordura. Recuerdo mirar a mis compañeros y notar la misma sombra en sus miradas. Esa mezcla de miedo y resignación que solo aparece cuando un hombre comprende que está marchando hacia su final. Y aún así avanzábamos, como si la idea de detenernos fuera más aterradora que la muerte misma. El sargento intentaba mantenernos unidos, pero cada palabra suya salía envuelta en un temblor que traicionaba su autoridad. Señalaba direcciones al azar, intentando convencernos de que había una posición italiana más adelante. Ninguno de nosotros creía realmente en eso, pero fingíamos hacerlo porque la alternativa era admitir que estábamos completamente solos. Algunos soldados murmuraban plegarias, otros apretaban medallas contra el pecho, buscando calor emocional en un desierto incapaz de ofrecerlo. Yo solo trataba de caminar sin caer, aunque cada paso me acercaba más al borde de mis propios límites. El sol nos redujo a sombras errantes. La vista oscilaba, las dunas se torcían como olas alucinadas. Varias veces pensé ver edificios, columnas de humo, formas humanas, pero ao piscar, todo desaparecía como miraje frágil. Me esforçava por recordar quem eu era antes daquele calor interminável, antes do cheiro da pele queimando sob o uniforme. E quando minha mente começava a vacilar, surgia outro medo. O medo de que talvez nenhum de nós voltasse dali vivo. Ese pensamiento, por más cruel que fuera, empezó a repetirse dentro de mí con insistencia, hasta que deseé que todo terminara de una vez. El ataque llegó sin aviso. El primer disparo rompió el aire con un chasquido seco, tan cercano que sentí la vibración en el pecho. Luego vinieron otros 3, rápidos, precisos, como golpes de martillo. El pelotón entero se desmoronó en un caos inmediato. Intentamos formar una línea, buscar cobertura, responder, pero la arena tragaba cada paso, las manos temblaban y la visión bailaba entre la luz y la sombra. Era como luchar dentro de un sueño febril del que nadie podía despertar. Vi a Pietro girar, llevarse la mano al cuello y caer sin sonido alguno. Vi a Marco correr en dirección contraria, desesperado, solo para desaparecer en una nube de polvo levantada por una explosión distante. El sargento gritaba órdenes que nadie podía obedecer, las balas pasaban zumbando como insectos venenosos, el cielo parecía derretirse bajo la luz, y yo solo podía escuchar el latido ensordecedor de mi propio miedo, un golpe tras otro, marcando o fin inminente. No era una gran ofensiva. Lo comprendí con un espasmo de lucidez amarga. Era un ataque menor, casi improvisado, pero suficiente para aplastar a hombres exhaustos, deshidratados, mentalmente quebrados. Esa certeza debió haberme dado algún tipo de alivio, pero en lugar de eso, me destruyó por dentro. Era humillante morir así, no en combate heroico, sino como sombras desgastadas por el calor. Y en ese momento, mientras veía a mis compañeros desplomarse uno por uno, algo dentro de mí comenzó a fracturarse. Cuando los disparos cesaron,
El silencio regresó con una fuerza brutal, como si el desierto quisiera sellar lo ocurrido bajo una capa de aire inmóvil. Me levanté tambaleando, incapaz de entender qué había sucedido realmente. Miré alrededor y vi cuerpos esparcidos, algunos torcidos en posiciones imposibles, otros cubiertos por una delgada capa de arena que el viento ya comenzaba a depositar sobre ellos. Ese paisaje de muerte parecía infinito. Sentí un vacío abrirse en mi pecho y, junto a él, nació la primera punzada de culpa. Eu não debería estar en pé, não ali, não sozinho. No sé cuánto caminé, tal vez minutos, tal vez horas. Mi mente estaba rota, y mis piernas avanzaban sin dirección. La arena ardía tanto que sentí que mis músculos comenzaban a rendirse. Finalmente caí de rodillas. Mi respiración era un gemido seco. La luz oscilaba como si el mundo estuviera a punto de desvanecerse. Fue entonces cuando oí pasos. Pasos firmes, seguros, organizados. Pasos que no pertenecían a ningún hombre italiano. Cuando levanté la vista los vi. Tropas británicas recortadas contra el sol. Sus armas apuntadas hacia mí, sus gestos metódicos, casi indiferentes. No hice nada para resistirme. No tenía fuerzas, ni voluntad. Dejé que me desarmaran, que me levantaran, que me empujaran hacia su columna. Y en ese acto, en esa rendición absoluta, sentí algo quebrarse definitivamente dentro de mí, porque entendí que, aunque estuviese vivo, já no era o mesmo hombre que entró en Tobruk. A veces desearía que mis recuerdos fueran menos precisos. Pero la caída de nuestra posición en Tobruk regresa a mí con una claridad dolorosa. Incluso ahora, en este campamento de prisioneros, si cierro los ojos, puedo sentir nuevamente el temblor del suelo bajo mis botas, como si la tierra misma tratara de advertirnos de lo que estaba por venir. El aire olía a combustible, a metal quemado y a ese tipo de silencio tenso que solo existe antes de un desastre. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que algo estaba a punto de romperse. Nuestra posición era frágil, improvisada, construida con sacos de arena que se desmoronaban al menor roce. Desde hacía días éramos bombardeados de manera irregular, como si los británicos solo estuvieran esperando oírnos respirar para disparar otra vez. El sargento insistía en que resistiríamos hasta recibir refuerzos, pero todos sabíamos que ese mensaje jamás había llegado por radio. Nos sosteníamos únicamente por miedo y por la absurda esperanza de que quizá sobreviviríamos unas horas más. Recuerdo cómo el sol comenzaba a descender cuando escuchamos un estruendo distinto, más profundo, más cercano. Un disparo de artillería cayó tan próximo que sentimos la onda de choque atravesarnos. Aquel impacto fue el comienzo del fin. Debajo de nosotros, la arena vibraba como si el desierto estuviera despertando para reclamar nuestros cuerpos. Intentamos reorganizar la línea, gritar órdenes, mover armas pesadas, pero todo era inútil. La realidad es que ya habíamos perdido antes mismo de luchar. El ataque enemigo llegó como una tormenta. No vieron nuestras caras, pero habrían visto nuestras sombras temblar, encogerse, vacilar. La metralla rasgó el aire, arrancando la poca cobertura que teníamos. Los hombres caían incluso antes de entender lo que pasaba. Recuerdo haber visto a Giulio levantarse para disparar e instantáneamente desaparecer detrás de una nube de polvo que explotó en una fracción de segundo. Fue ahí cuando comprendí que estábamos siendo exterminados, no derrotados. La radio estalló en fragmentos. El sargento gritó mi nombre, pero su voz se perdió entre la lluvia de arena y metal. Intenté arrastrarme hacia una abertura en la trinchera, pero cada movimiento era como empujar el cuerpo contra un fuego invisible. Os olhos começaram a arder. A visão tornou-se apenas flashes de luz, escuridão e sangue. E eu sabia naquele instante que nenhum de nós sairia dali. Pero aún así, disparei contra el vacío, porque no hacer nada me parecía ainda más vergonzoso. La explosión que nos destruyó no fue la más fuerte, sino la más precisa.
cayó justo detrás de nuestra línea, levantando una columna de polvo que nos envolvió como un sudario. Por un momento, todo quedó a oscuras. No escuché gritos, no escuché órdenes, solo un zumbido extraño, como si mis oídos estuvieran sumergidos bajo el agua. Y cuando el polvo comenzó a asentarse, vi que la trinchera ya no era una trinchera, sino una fosa abierta. Los cuerpos de mis compañeros estaban desperdigados, algunos parcialmente cubiertos por la arena, otros irreconocibles. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo estaba de pie. Solo yo. No sé cómo logré mantenerme consciente, cómo no caí junto a ellos. Tal vez o destino tenha se distraído por um momento, talvez tenha sido covardia, talvez algo ainda pior. O que sei é que, por alguns segundos intermináveis, fiquei olhando para aqueles homens que morreram, acreditando que eu lutaria ao lado deles até o fim, e meu estômago virou como se estivesse cheio de pedras. Me obliguei a mover-me. No por valentía, sino por puro instinto. Mis piernas temblaban, mis manos buscaban apoyo en sacos de arena rotos. La posición estaba perdida, no había nada que salvar. Apenas muerte, silencio y un viento frío que soplaba como un lamento entre los restos de nuestra defensa. Avancé entre los cuerpos sin atreverme a mirar sus rostros, porque sabía que si lo hiciera, perdería para siempre la poca razón que me quedaba. No sé cuánto tiempo caminé entre las ruinas de nuestro último puesto. El humo flotaba bajo, espeso, pegajoso. En el aire había un olor dulce y desagradable, carne quemada mezclada con aceite. Y fue ahí, mientras avanzaba tambaleando, que el pensamiento me golpeó con una claridad brutal. Soy el único que sigue respirando, y esa frase, en lugar de consolarme, me desgarró por dentro, porque, aunque aún no lo admitiera, yo sabía que había un motivo que nadie más conocía. Me alejé de la posición sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, mis piernas se quebrarían y caería al suelo como ellos. Pero incluso sin mirar, toda la escena quedó grabada en mi mente como una herida abierta. Era el único sobreviviente del pelotón, pero en ese momento comprendí que tal vez hubiera sido mejor morir con ellos. Porque lo que ocurrió en esa posición, lo que realmente ocurrió, sería algo que me seguiría incluso más allá del desierto. El campo de prisioneros no era más que un dibujo torcido en medio del desierto. Unas pocas tiendas desgastadas, alambradas oxidadas y torres de vigilancia que parecían alzarse más por hábito que por necesidad. Pero para mí, recién capturado, todo aquello tenía el aspecto de una jaula inmensa donde la sombra de la derrota lo cubría absolutamente todo. El viento arrastraba el olor a combustible, a sudor rancio y a esa humedad amarga que queda en las vendas usadas. Cuando crucé el cerco, sentí como si el sol me abandonara por completo. Y aún así, esa oscuridad parecía un castigo menor comparado con lo que yo llevaba dentro. Los británicos nos observaban con una mezcla de precaución y lástima, aunque nunca lo admitieran. Nos empujaban hacia las tiendas con gestos secos, sin crueldad innecesaria, pero también sin una pizca de compasión. Yo avancé arrastrando los pies, sintiendo cómo mis rodillas querían ceder a cada paso. Los demás prisioneros me miraban desde las sombras, rostros huesudos, iluminados por la luz débil del atardecer. Algunos habían estado allí semanas, otros meses. Todos compartían el mismo vacío en los ojos. Cuando um deles sussurrou, "Bem-vindo ao esquecimento", sentí un arrepio subir pela espinha. Dentro da tenda que me asignaron, el aire era espeso como un lamento. Olía a cuero húmedo, a tabaco barato y a cuerpos resignados. Las mantas estaban cubiertas de arena fina, que se colaba entre los dedos, los dientes, los pensamientos. Me senté en un rincón, abrazando el cuaderno contra el pecho, como si fuera el último objeto que aún me pertenecía. Los demás prisioneros apenas me dirigieron una mirada. Aquí nadie preguntaba nombres, nadie preguntaba nada, porque preguntar significaba recordar, y recordar solo nos hundía más. La primera noche no conseguí dormir.
El frío entraba por las costuras de la tienda, cortando la piel como pequeñas cuchillas. Podía oír los murmullos de los hombres que hablaban en susurros, contando historias que nunca terminaban porque el sueño finalmente los vencía. Algunos se quejaban del hambre, otros deliraban con pesadillas. Yo solo escuchaba el silencio entre cada respiración. Ese silencio era peor que cualquier guardia armado. Em cada pausa eu revivia as explosões de Tobruk e o peso brutal de ter sobrevivido sozinho. Por la mañana nos alinearon para contarnos y repartir raciones. Un trozo de pan duro, un pequeño cuenco de agua tibia. Yo observaba mis propias manos temblar mientras sostenía la comida. No era hambre, era la culpa, esa compañera que despertaba conmigo y me seguía como una sombra. Los británicos se movían entre nosotros con gestos mecánicos, anotando números, revisando vendas, verificando que nadie estuviera escondiendo armas imaginarias. Yo evitaba sus miradas. Temía que con un solo vistazo descubrieran lo que realmente había hecho, o lo que no había feito. En los días que siguieron, el campo comenzó a devorar lo que quedaba de mi identidad. No había horas, solo luz y oscuridad. O deserto engolia nosso passado e nos deixava apenas o presente. E o presente era poeira, calor e resignação. Cuando me obligaban a trabajar cargando cajas o cavando líneas de drenaje, mis músculos protestaban, pero mi mente agradecía. El esfuerzo físico era lo único que impedía que mi pensamiento regresara, una y otra vez, al instante exacto en que mi pelotón dejó de existir. A veces, por la noche, escuchaba conversaciones apagadas en italiano. Hombres recordando sus hogares, sus familias, comidas que jamás volverían a probar. Yo no participaba, no tenía fuerzas para hablar del pasado, porque el mío estaba contaminado. En vez de eso, abría mi cuaderno y escribía fragmentos, palabras soltas, frases quebradas, memorias que me perseguían con la precisión de un tiro. Pero nunca escribía la verdad completa. Algo me detenía siempre en el último instante, como si mi mano temiera revelar lo que mi conciencia ya sabía de sobra. El comandante del campo, un hombre alto, silencioso, de bigote recortado, solía caminar entre las tiendas al caer la tarde. No hablaba, solo observaba, y cada vez que su sombra pasaba junto a mí, sentía una punzada en el estómago, como se ele pudesse ver a mentira que eu carregava sob a pele. No había interrogatorios formales. No necesitaban preguntas. Bastaba ese silencio pesado para quebrar a cualquiera. Y yo já estaba prácticamente quebrado desde o momento en que fui capturado. Como tempo algo mudou dentro de mí. No era resignación, tampoco esperanza. Era una sensación amarga, viscosa, como si el secreto que yo cargaba estuviera empezando a fermentar por dentro. Cada día que pasaba no campo, cada rosto faminto que eu via, cada soldado morto que me recordava meus companheiros. Tudo me empurrava mais perto da verdade que eu relutava em encarar. Porque, no fundo, eu sabia que não havia sobrevivido por azar, nem por habilidade. Havia sobrevivido por outro motivo. Uno que comenzaba a devorarme lentamente. Y fue en una de esas noches de silencio absoluto, cuando o desierto parecía prender a respiración, que comprendí algo terrible. Si no lo escribía pronto, el secreto que escondía acabaría corrompiendo lo poco que aún quedaba de mí. Cerré los ojos, respiré el aire frío de la madrugada y me prometí que, en las páginas siguientes, me atrevería a escribir o que realmente pasó en Tobruk, aunque la verdad me destruyese, porque, de algún modo, ya había comenzado a hacerlo. Durante días evité escribir esta parte. Cada vez que abría el cuaderno, mi mano temblaba como si recordara algo que yo aún intentaba enterrar. Pero el secreto estaba allí, respirando detrás de cada pensamiento, esperando pacientemente a que yo cediera. No era solo un recuerdo. Era una presencia constante, pegajosa, que se aferraba a mis noches y devoraba mis días. Algo ocurrió en Tobruk, algo que explicaba por qué yo era el único que seguía vivo. Y cuanto más intentaba no pensar nisso, más a verdade se insinuaba,
como areia infiltrándose sob a pele. El campo de prisioneros parecía conspirar contra mi silencio. A cada amanecer, veía los rostros exhaustos de mis compañeros encarcelados, y en todos ellos encontraba un reflejo distorcido do meu propio medo. Algunos escribían cartas que nunca serían enviadas. Otros simplemente miraban el vacío, como si allí residiera una respuesta que yo aún no estaba preparado para aceitar. Yo los observaba en silencio, e cada olhar vazio me lembrava daqueles que ficaram em Tobruk, esperando por algo que nunca chegou. Una tarde, mientras ajudaba a transportar barriles de agua, el comandante del campo passou junto a mim. Seus olhos cruzaram os meus por apenas segundo, mas foi o suficiente para que o coração disparasse. Parecía ver más de lo que debería, como si pudiera adivinar que algo en mí no encajaba con el relato de un simple sobreviviente. A partir daquele instante, comecei a temer não apenas o passado, mas que alguém pudesse descobrir aquilo que eu tentava ocultar até de mim mesmo. Por las noches, los sueños empeoraron. Veía a mis compañeros chamando mi nombre desde dentro de la arena, sus manos surgiendo sobre la superficie como raíces secas. Me pedían que regresara, que dijera la verdad, que dejara de fingir. Despertaba empapado em suor frio, com a sensação de que algo havia sido arrancado de mim. Eu sabia que o segredo estava chegando ao limite, que se não o escrevesse logo, ele escaparia por conta própria, através de pesadelos cada vez mais reais. Um dia, al volver de una de las tareas asignadas, encontré mi cuaderno movido de lugar. No faltaba ninguna página, pero aquello bastó para que mi estómago se retorciera. ¿Alguien había leído? ¿Alguien me estaba tentando entender por qué eu, entre tantos, había sobrevivido? Guardei el cuaderno bajo mi roupa, mais perto da pele, como se isso pudesse impedir que a verdade se derramasse antes do tempo. A partir desse instante, comecei a escrever cada vez mais rápido. E, ao mesmo tempo, mais a contragosto. Me sentaba en el rincón más oscuro de la tienda para escribir, escondiendo o caderno como corpo. Mas o que registrava eram apenas fragmentos, imagens confusas, lembranças partidas, pedaços da realidade que vinham como golpes. O bunker, a explosão, os gritos, minha respiração ofegante e aquela sensação insuportável de que eu tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno. Todo fragmento terminava sempre em eu mesmo ponto, justo antes de recordar por que eu não mori com elos. Eu tentava convencer-me de que havia sido azar, ou instinto, ou talvez milagre, pero quando uno repite uma mentira demasiadas vezes, empieza a oler diferente, empieza a pudrir-se. Había algo en mi supervivencia que no encajaba, algo que yo había bloqueado de forma deliberada. Y ese vacío en mi memoria, ese hueco negro, era ainda más asustador que a propia verdade. Porque presiento que meu inconsciente deixou ese espacio vacío por un motivo. Cierta noche, una sandstorm golpeó el campo con violencia. La arena se infiltró en las tiendas, en nuestras ropas, nos nosos olhos. Aquel caos externo parecía forzar o caos interno a sair también. Fue en esa tormenta que el recuerdo comenzó a abrirse paso, lento, doloroso, como si una cuchilla rasgara un tecido demasiado tenso. Vi flashes na minha mente, o rosto do sargento, sua mão agarrando meu braço, grito que não conseguia entender, o clarão de uma granada e algo mais, algo que eu ainda não conseguia nomear sem sentir náuseas. Cuando la tormenta finalmente amainó, yo estaba sentado en la arena, afuera de la tienda, con el cuaderno abierto sobre las piernas. Mis dedos habían escrito algo que eu não lembrava conscientemente de ter escrito. Apenas uma frase que me fez gelar dos pés a cabeza. No estaban todos muertos cuando yo me fui. Leí esas palabras una y otra vez, como si hubieran sido escritas por un extraño, pero eran mías, e elas eram verdade. Cerrei el quaderno com força, como se pudesse aprisionar aquelas palavras dentro dele. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Pela primeira vez, percebi que o segredo não estava apenas no fato de eu ter sobrevivido,
mas no modo como eu sobrevivi. E agora que a primeira rachadura havia aparecido, nada mais poderia impedi-la de se abrir completamente. A partir daqui eu sabia. A verdade viria inteira, brutal, irreversível, e eu não tinha mais para onde fugir. Depois de escrever aquela frase, "No estaban todos muertos cuando yo me fui", sentí como si hubiera abierto una puerta que llevaba tiempo cerrada a la fuerza. Durante horas, permanecí sentado en la arena, incapaz de moverme. El cielo estaba cubierto por restos de la tormenta, y cada soplo de viento parecía repetir esa misma frase, una y otra vez, como un eco que deseaba torturarme. ¿Por qué la había escrito? ¿Cómo era posible que mi memoria hubiese apagado algo tan importante? Eu sabia que, a partir daquele instante, não havia mais retorno. En los días siguientes, cada fragmento de recuerdo surgió como si viniera de debaixo da pele, doloroso, irregular, imposible de controlar. No eran imágenes claras, sino destellos. Una mano moviéndose entre la arena, un gemido sordo, la sensación de que alguien me llamaba por mi nombre justo antes de que yo me alejara. Intenté ignorarlo, pero cuanto más luchaba contra la lembrança, mais forte ela se tornava. Era como se a verdade estivesse empurrando de dentro para fora, procurando qualquer fissura para escapar. Comencé a evitar a los demás prisioneiros. Temia que alguém pudesse perceber minha agitação, ou pior, que eu acidentalmente deixasse escapar algo. Caminaba por el campo con la cabeza baja, cargando ese peso invisible que crecía a cada amanecer. En una ocasión, un soldado italiano me detuvo y preguntó por mi unidad. No pude responder. Mi garganta se cerró de inmediato, e o silencio que eu oferecí pareceu asustá-lo. Desde entonces nadie más intentó hablar conmigo, como si intuyeran que había algo errado demais comigo. La noche era lo peor. Enquanto todos dormiam, minhas lembranças vinham como golpes. O bunker, sim, havia um bunker. Eu já não podia negar. Veía su interior como si tuviera una vela encendida detrás de los ojos, paredes de tierra endurecida, sacos de arena alineados, rostros cobertos de poeira. Y en el centro, la figura del sargento, inclinada sobre algo o alguien. A veces en esos fragmentos yo estaba al lado dele, outras veces estaba mais longe, quase correndo. Y cuanto más claro era el recuerdo, más sentía que faltaba una pieza crucial. Una tarde, en cuanto organizábamos caixas de suprimentos sob supervisión inglesa, oí un son que me geló completamente. Un hombre agonizando. Era solo un prisionero enfermo, pero ese sonido despertó en mí algo enterrado. Una escena surgió en mi mente, tan vívida que casi caí al suelo. Alguien debajo de un saco de arena, respirando. Alguém ainda não estava morto. E eu havia salido del búnker sem mirar atrás. Aquela imagem se repetiu até que meu estômago se revolveu com tanta força que precisei me apoiar para não cair. Intenté convencerme de que quizá ese recuerdo estaba distorsionado. La mente de un hombre puede inventar cosas cuando está sob presión extrema. Pero algo me decía que no era invención. Era memoria. Una memoria que eu había apagado para poder continuar respirando. Me pregunté si alguien me había llamado por mi nombre aquel día. Y cuanto más lo pensaba, más veía la forma de unos labios moviéndose entre la sombra y la arena. No oí la voz claramente, pero lo suficiente para sentir o impacto emocional. Eu abandonei alguém vivo. Essa noite, não pude dormir. Saí da tenda, sentando-me perto da cerca, onde o deserto parecia se estender como um mar morto. O vento trazia um cheiro distante de poeira fria, e ao olhar para o horizonte, finalmente aceitei algo que vinha lutando para negar. Eu não fui apenas o único sobrevivente. Eu fiz algo para sobreviver. Algo que não deveria ter feito. Algo que explicava por que minha memória havia cerrado aquela parte de golpe. A verdade estava perto. E isso me dava mais medo do que qualquer arma apontada contra mim. Escrevi febrilmente naquele mesmo instante, tentando agarrar qualquer detalhe antes que se escapara outra vez.
Vi el búnker más claro, vi los sacos de arena, vi mis manos cubiertas de polvo, vi el sargento haciendo un gesto que todavía no entiendo completamente, y vi un brazo moviéndose bajo los escombros. Esa fue la parte que más me golpeó. Eu lembro desse braço. Eu lembro que ele se mexeu. E lembro que eu olhei e continuei caminhando. Mas por quê? Que força me fez virar o rosto naquele instante? Cada reconstrução mental me aproximava mais da verdade. Mas também aumentava a sensação de que eu não estava apenas recordando. Estava confessando. Confessando algo que Nadie me havia perguntado. Algo que ninguém sabia, excepto eu. O peso disso começou a afetar até meu corpo. Perdi o apetite. Minhas mãos tremiam mesmo quando eu tentava disfarçar. Os guardas percebiam minha fraqueza, mas interpretavam como cansaço ou doença. Se soubessem que era culpa, trauma ou algo ainda pior, talvez não teriam me deixado vivo por tanto tempo. E ontem à noite, quando todos dormiam, quando o vento parecia segurar a respiração do deserto, eu finalmente entendi. No completamente, pero lo suficiente para saber que a verdade que viene é devastadora. Porque já não se trata apenas de que eu saí sozinho de Tobruk. Trata-se de como eu saí. E no próximo capítulo não haverá mais como evitar. A verdade inteira está a ponto de romper-se dentro de mim, e quando lo haga, já não habrá marcha atrás. No sé cómo empezar este capítulo sin sentir que mi mano pesa el doble. Quizá porque esto ya no es un fragmento, ni un eco distorsionado. Es la verdad en estado puro, cruda, brutal, la que he evitado enfrentar desde el día en que salí de Tobruk. He pasado semanas rodeando este punto, escribiendo en círculos, pero anoche, en ese vacío absoluto del desierto, finalmente lo recordé. Y ahora, por más que quisiera, no puedo voltar atrás. Si voy a morir en este campo de prisioneros, ao menos quero morrer tendo contado tudo. Mesmo que isso me destrua por completo. El recuerdo regresó como un golpe seco. No con claridad inmediata, sino como una secuencia lenta, pesada, como si mi mente temiera mostrar la imagen final. Vi el búnker otra vez, vaciado de sonidos pero lleno de humo denso. O sargento estava comigo. Ele respirava com dificuldade, o uniforme rasgado, o rosto coberto de poeira e sangue seco. Eu tentava sostener a luz de uma lanterna tremendo, enquanto o mundo desabava lá fora. Cada explosão sacudia el suelo, haciendo que la tierra cayera sobre nosotros como uma lluvia de morte iminente. Mis companheiros estavam caídos, mas nem todos estavam mortos. Esse é o ponto. Esse é o corte profundo na ferida. Vi um deles, Domenico, mover a mão. Lembro-me claramente agora. Seus dedos arranhavam a areia, buscando algo, talvez ar, talvez ajuda. Eu ouvi seu suspiro fraco. Ele estava vivo. Vivo. E eu lo sabia. Não puedo mentir a hora que lo recuerdo. Eu vi a vida nele. Vi o olhar pedindo que eu me aproximasse. Vi seus lábios se moverem, chamando-me por mi nombre. E mesmo assim, continuei de pé, imóvel, petrificado pelo pavor crescente que me dominava. O sargento percebeu. Ele também ouviu Domênico. Ele se aproximou, apoiando-se na parede de terra, e tentou mover os sacos de areia que haviam caído sobre o corpo dele. Pero el búnker estava a ponto de colapsar. Cada movimento levantava mais poeira, mais terra, mais perigo. A estrutura cedia. E eu sabia que, se quedávamos aí por mais alguns segundos, morreríamos enterrados. O sargento não tinha forças. Eu tinha. Ele pediu minha ajuda, com a voz fraca, desesperada. Mas algo dentro de mim... Quebro. Eu recuei um passo. Depois outro. E outro. Até que minhas costas encostaram na parede oposta. Minha respiração era rápida, desesperada. O sargento virou o rosto em minha direção, os olhos arregalados, incrédulos, como se eu fosse um estranho. "Ajuda-me! Aún está vivo!" ele gritou. E eu simplesmente não consegui me mover. O medo, a confusão,
O caos lá fora, tudo me empurrou para fora de mim mesmo. Eu não era mais um soldado, não era mais um companheiro. Eu era apenas um homem tentando sobreviver e escolhendo fazê-lo da pior maneira possível. O teto desabou parcialmente naquele momento. Um estrondo seco, a luz sumindo por um segundo, e o sargento caiu de joelhos, preso pela terra que cedeu. Domênico gemeu novamente, e a mão dele parou de se mover. A cena inteira se tornou um borrão, mas a sensação, essa eu nunca esqueci. Eu virei as costas. Eu caminhei hacia a salida del búnker enquanto elos aún respiraban. No corri, no dije una palabra, simplesmente salí. Salí y dejé atrás a los dos hombres que confiaban en mí. Cuando emergí al exterior, el aire del desierto golpeó mi rostro como un castigo. O sol era cruel. As explosões continuavam ao longe, mas eu já não ouvia nada. Caminé sem mirar atrás, talvez 5 metros, talvez 10, no sé. Pero lo suficiente para que, cuando una nueva explosión sacudió el suelo, el búnker colapsara completamente. La nube de polvo subió como un fantasma gigante engolindo todo. Eu sabía o que había acontecido. Eu sabía. Y aún así seguí caminando, como si no hubiera hecho nada. Como si no hubiera abandonado a dos hombres vivos a una muerte lenta e silenciosa. Essa é a verdade que me queima por dentro desde então. Eu não fui o único sobrevivente porque tive sorte. Não foi acaso. Não foi milagre. Eu sobrevivi porque deixei meus companheiros morrerem, porque não tive coragem, porque o medo tomou decisões no meu lugar, porque no instante crucial, quando um homem mostra quem realmente é, eu falhei. E essa falha é mais pesada do que qualquer arma que já carreguei. Escrevo isto de madrugada, enquanto todos dormem. Minhas mãos tremem. Meu corpo dói. Mas nada disso é tão doloroso quanto admitir cada palavra que aparece na página. Talvez, se eu tivesse ficado, todos nós tivéssemos morrido. Talvez não. Nunca saberei. E é precisamente essa dúvida que me corrói. Porque não lutei por eles. Não tentei. Não arrisquei. Apenas saí. Apenas sobrevivi. E entender isso é como carregar um muerto sobre meus ombros. Um muerto que respira dentro de mim. Agora, ao terminar estas linhas, sinto que algo se fecha dentro de mim. Algo que esteve aberto, sangrando, desde o momento em que saí daquele bunker. Eu finalmente disse tudo. Tudo. Mas isso não traz alívio. Apenas um silêncio mais profundo, mais frio, mais final. Sei que não há perdão para o que fiz. No para mim. No después de deixar atrás a hombres que me llamaban hermano. Y mientras escribo estas últimas líneas del capítulo, siento claramente que lo que viene después ya no me pertenece. Lo que viene es el final. Si estas páginas sobreviven a mi cuerpo, quiero que quien las lea entienda que no busco absolución. No la merezco. Escribo porque necesito deixar algo além do silêncio. Ese mesmo silêncio que me acompanhou desde o deserto até este campo, que se infiltrou nos meus ossos, e me lembrou, noite após noite, daquilo que fiz e daquilo que deixei de fazer. A culpa não diminuiu com o tempo, apenas mudou de forma, tornando-se uma presença tranquila, constante, quase paciente, como se esperasse meu último suspiro para finalmente se deitar ao meu lado. E visto homens morrerem com coragem, com medo, com resignação. Eu, porém, morro com um peso diferente. O peso de ter vivido quando não devia. O de ter caminhado para longe de dois homens que me chamaram pelo nome, esperando que eu fosse melhor do que realmente era. Talvez, se houvesse outra vida além desta, eu pudesse voltar a vê-los e dizer-lhes aquilo que nunca pude dizer em voz alta, que não fugi porque não me importava. Fugi porque era fraco. E essa é uma ferida que nenhum deserto consegue enterrar. Se alguma vez estas palavras chegarem às mãos de alguém, que sirvam apenas para lembrar que a guerra não cria heróis, apenas sobreviventes quebrados que aprendem a carregar seus próprios fantasmas. Eu termino este relato com a sensação de que minha história está completa e que meu corpo, enfim, pode descansar.
O vento sopra do deserto esta noite. Parece chamar meu nome. Talvez seja a hora de ir. Talvez seja a hora de encontrar aqueles que deixei para trás.